Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar la parte 4 del examen 3 de flujo de fluidos. El equipo está integrado por Ceballos Martínez Yamilet, López Villalobos Jazmín Guadalupe, Luna Lara Diana Laura, Magdalena Vélez Regina, Ronce Cepeda Adamari, Zavala Sosa Kevin Ricardo. Comenzamos. Problema 4. La figura muestra una parte de un sistema de protección contra incendios donde una bomba impulsa agua a 60 grados Fahrenheit desde un depósito y la lleva al punto B a razón de 1500 galones por minuto. Inciso A. Calcule la altura H que se requiere para el nivel del agua en el tanque con el fin de mantener una presión de 5 psig en el punto A. Inciso B. Si suponemos que la presión en A es de 5 psig, calcule la potencia que transmite la bomba al agua con objeto de conservar una presión de 85 psig en el punto B. Incluya la pérdida de energía debido a la fricción, pero ignore las demás. Como datos, tenemos un caudal de 1500 galones por minuto. Por lo tanto, si sabemos que un pie cúbico por segundo es igual a 449 galones por minuto, obtenemos un caudal de 3.34075 pies cúbicos por segundo. El problema nos decía que el fluido de trabajo era agua a 60 grados Fahrenheit, por lo tanto consultamos el apéndice A.2, donde nos dice que a 60 grados Fahrenheit tenemos un peso específico de 62.4, una densidad de 1.94 y una viscosidad dinámica de 2.35 por 10 a la menos 5. Seguimos con la resolución de nuestro problema, en donde nos dice que la presión en A va a ser igual a 5 psig, por lo tanto se multiplica por 144 pulgada cuadrada, obteniendo así 720 libras por pie cuadrado, y en la presión en B, 12.240 libras por pie cuadrado. Ya con esto hacemos la ecuación de la energía, donde tenemos que poner un punto de referencia 1, en este caso sería en la parte superior del tanque, para que nuestra presión 1 y nuestra velocidad 1 sea igual a 0. Por lo tanto, si se sabe que Z1 menos ZA va a ser igual a la altura, esta se va a calcular por la presión en A entre el peso específico más la carga de velocidad en A más la pérdida por fricción. Con todo esto se procede a introducir datos para la tubería en A, donde nuestra rugosidad de la pared, al consultar la tabla 8.2, tenemos que va a ser igual a 1.5 por 10 a la menos 4, ya que es acero comercial o soldado en unidades de pies. Seguimos pues con nuestra resolución del problema, en donde tenemos que la longitud va a ser igual a 45 pies, que nos lo da el diagrama. Nuestro diámetro entre la rugosidad va a ser igual a 5.566.66. Nuestra longitud entre el diámetro es de 53.89. Nuestra velocidad del flujo va a ser el caudal entre la área en A, que va a ser igual a 6.097 pies por segundo. Nuestra carga de velocidad, que va a ser la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que va a ser igual a 0.57 pies. Y se calcula el número de Reynolds, multiplicando la velocidad por el diámetro por la densidad entre nuestra viscosidad dinámica, dándonos así un resultado de 420.304.423. Por lo tanto, como es mayor a 4.000, se considera un flujo turbulento y se ocupa la ecuación respectivamente para el factor de fricción, obteniendo así un resultado de 0.015. Se calcula la pérdida por fricción multiplicando este factor de fricción por L entre D por la carga de velocidad en A, obteniendo así un resultado de 0.4448. Finalmente se calcula la altura, que va a ser igual a 12.6 pies. Procedemos a realizar el inciso B. Se introducen los datos ahora para la tubería en B, haciendo primeramente la ecuación de la energía entre el punto A y punto B, que nos lo marcaba el diagrama, donde tenemos que la energía que se agrega al fluido va a ser igual a la presión en B menos la presión en A entre el peso específico del agua a 60 grados Fahrenheit
más la diferencia de altura, más la carga de velocidad en B, menos la carga de velocidad en A, más la pérdida por fricción. Asimismo, la potencia de la bomba va a ser igual a la energía que se agrega por la bomba, por el peso específico del agua, por el caudal. El problema nos decía que teníamos una longitud de 2.600 pies, el diámetro entre la rugosidad, que va a ser la misma en la tubería A, porque no cambia, sería igual a 4.434. La longitud entre el diámetro es igual a 3.909.18. La velocidad del flujo va a ser igual al caudal entre el área en B, que va a ser igual a 9.62 pies por segundo. Se calcula la carga de velocidad elevando al cuadrado la velocidad entre 2 veces la gravedad, que nos da 1.4376 pies. Se calcula el número de Reynolds, dándonos así un resultado de 528.306.57. Por lo tanto, también se considera que es un flujo turbulento. Y nuestro factor de fricción va a ser igual a 0.015. Se calcula entonces la pérdida por fricción. La pérdida por fricción va a ser igual al factor de fricción por L entre D por la carga de velocidad en nuestro punto B, que nos da un total de 88.10 pies. Se calcula la energía que se agrega al fluido con la ecuación previamente descrita y obtenemos que su valor es igual a 298.57 pies. Por lo tanto, ya por último, se calcula la potencia de la bomba multiplicando la energía que se agrega al fluido por el peso específico del agua a 60 grados Fahrenheit por el caudal, y eso dividido entre 550 para obtener caballos de fuerza, y obtenemos un resultado de 113.16 caballos de fuerza. Problema 10. Objetivo: potencia de la bomba. Las instrucciones del problema nos dicen: la figura muestra un sistema que se usa para rociar agua contaminada al aire, con el fin de incrementar el contenido de oxígeno de aquella y hacer que los solventes volátiles que contiene se evaporen. La presión en el punto B, justo fuera de la boquilla, debe ser de 25 psig, para que ésta tenga un rendimiento apropiado. La presión en el punto A, entrada de la bomba, es de menos 3.5 psig. El flujo volumétrico es de 0.5 pie cúbico sobre segundo. La viscosidad del fluido es de 4 por 10 a la menos 5 libra por segundo sobre pie cuadrado. La gravedad específica del fluido es de 1.026. Calcule la potencia que la bomba transmite al fluido. Tome en cuenta la pérdida de energía en la línea de descarga. La línea de descarga, como podemos observar en la figura, es la que se indica con el punto B. El primer dato que sacaremos del problema es la gravedad específica, que es de 1.026. En general, para el peso específico o la densidad, la fórmula es que la gravedad específica es igual a la razón de una sustancia a la del agua a 4 grados centígrados, de acuerdo a la propiedad de esta para el peso específico o la densidad que más adelante utilizaremos. Procedemos en la solución del problema. Para el cálculo de los parámetros. Primero, en base a la imagen anterior, nos da dos tamaños nominales de la tubería. La primera en A de 3 pulgadas y media y la segunda de 2 pulgadas y media. Para una tubería de acero, cédula 40. Entonces vamos a consultar el apéndice F.1 y obtendremos el diámetro interior y área de cada uno. Para 3 pulgadas y media tenemos un área de 0.2957 un diámetro interior de 0.29 pies y un área de 0.06868. Para 2 pulgadas y media tenemos un diámetro interior de 0.2058 y un área de 0.03326. Regresamos a nuestro problema y vaciamos los datos a la tabla. Observamos que ya tenemos la presión que nos da el problema, pero la tenemos en psig. Por conveniencia, para tener todas nuestras unidades en el sistema inglés, la pasaremos a libra sobre pie cuadrado, que está del lado derecho, y para obtenerla la multiplicaremos por 144. Ahora, ya que tenemos el área y conocemos por la descripción del problema el caudal con un valor de 0.5, podemos calcular la velocidad en el punto A y B. La fórmula
es caudal igual a velocidad por área. Si despejamos, tenemos que la velocidad es igual al caudal sobre el área, por lo que obtenemos para la velocidad en A 7.28 y para en B 15.03. De igual forma, en base a nuestro problema, podemos obtener la densidad, que la densidad la sacamos multiplicando la gravedad específica, que es de 1.026 por 1.94, y el peso específico, nuestra gravedad específica por 62.4, que es de acuerdo a las propiedades del agua a 4 grados centígrados, y la viscosidad de 4 por 10 a la menos 5, que ya nos indicó el problema. Ahora, para comenzar con la solución, se escribe la ecuación de energía del sistema, donde la primera división nos indica la carga de presión, ZA es la altura, y la siguiente división nos indica la carga de velocidad, de igual forma para el punto B. Y HA es nuestra energía agregada al fluido por una bomba, o también conocida como carga total de la bomba. Y HL es nuestra energía total perdida del sistema. Ahora, nuestro diámetro ya lo conocemos en el punto B. Estos datos se manejan en el punto B porque, como nos dice el problema, nos interesa que sea en nuestra línea de descarga. La rugosidad de la pared la obtenemos de la tabla 8.2. En este caso es para acero comercial, es decir, una rugosidad de 1.5 por 10 a la menos 4. La longitud ya nos la indica el problema, que es de 80 pies. Nuestra área de igual forma la obtuvimos previamente. Ahora, D sobre la rugosidad de la pared nos da un valor de 1372. L sobre D de 388.72. La velocidad del flujo es la misma que B, que igual podemos volver a calcularla, pero es el mismo dato. La carga de velocidad, como mencionaba en la ecuación de energía, es B, la velocidad en B al cuadrado sobre 2G. En este caso, 2G es 64.4 y la velocidad en B, la que tenemos arriba. El número de Reynolds lo obtendremos al multiplicar la velocidad por el diámetro por la densidad entre nuestra viscosidad. Observamos que es un flujo turbulento. Ahora, el factor de fricción vamos a utilizar la ecuación para un flujo turbulento y obtenemos un factor de 0.0204. Para HL, la energía total perdida en el sistema, como vemos del lado izquierdo, en base a la ecuación vamos a multiplicar nuestro factor de fricción por L sobre D por nuestra carga de velocidad y obtenemos un valor de 27.9234. Debido a que el objetivo es calcular la potencia que se suministra a la bomba, ahora vamos a resolver para la carga total, es decir, para HA, como vemos en la ecuación del lado izquierdo. Y obtenemos un valor de 174.7122. Finalmente, vamos a calcular la potencia. De acuerdo a la ecuación, vamos a multiplicar nuestra carga total por el peso específico por el caudal. Y lo vamos a dividir entre 550. Esto porque la necesitamos en caballos de fuerza y sabemos que un caballo de fuerza es igual a 550 libras por pie sobre segundo. Y nos da un resultado de 10.1686 caballos de fuerza. Muy bien, ahora a continuación vamos a resolver el problema 5.5. Este problema nos dice lo siguiente. En el sistema que muestra la figura, fluye aceite a razón de 0.015 metros cúbicos por segundo. Los datos para el sistema son los presentados en la tabla. Si se consideran todas las pérdidas por fricción ocurridas en la tubería y las pérdidas menores, calcule la presión en A. En el diagrama podemos ver que nuestra tubería está compuesta por dos secciones. Una sección que hemos denominado A, que tiene un diámetro nominal de 150, y la siguiente sección que hemos denominado B, que tiene un diámetro nominal de 50. En medio de ellos ocurre una contracción súbita, así que vamos a calcular nuestro objetivo, que es la presión en A. Para esto debemos considerar los datos que nos brinda el problema, los cuales son el peso específico del aceite, que es de 8.80 kilonewtons por metro cúbico,
la viscosidad cinemática, que es de 2.12 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo, la longitud de la tubería de 150, que es de 180 metros, la longitud de la tubería B, que es de 8 metros. Debemos tener en cuenta también algo importante, que es el tipo de codo que tenemos. Son 2 codos y los codos son de tipo radio largo. Finalmente, nos brindan la presión en el punto B, que es de 12.5 megapascales. Mediante estos datos vamos a calcular la presión en el punto A. En primer lugar, debemos tener en cuenta la ecuación de la energía. En este caso, como no hay presencia de bombas o motores, únicamente vamos a considerar las pérdidas menores y por fricción representadas por H sub L. Así que la ecuación de la energía nos quedaría de la manera que se presenta en pantalla. Ahora, en primer lugar, vamos a calcular los parámetros. Recordemos que el flujo que nos daba el enunciado era de 0.05 metros cúbicos por segundo. Nos daban la presión en el punto 2, las diferentes elevaciones. Al considerar la elevación de A como 0, como en el punto inicial, tenemos que en el punto 2, es decir, en el punto B, hay una elevación de 4.5 metros. También nos brindan algunos datos del aceite, que ya vimos anteriormente, como es el peso específico y la viscosidad cinemática. Mediante estos datos podemos evaluar cada una de las tuberías por separado. En primer lugar, vamos a evaluar la tubería A. Para estas tuberías vamos a consultar el apéndice F.2, mediante los cuales vamos a obtener el diámetro y el área de acuerdo al diámetro nominal. Tenemos que una es de 50 milímetros, así que el diámetro va a ser de 49.3 milímetros y su respectiva área es de 1.905 por 10 a la menos 3. La de 150 tiene un diámetro de 146.3 milímetros y un área de 1.682 por 10 a la menos 2. Esto de acuerdo a la tabla F.2 en el sistema internacional. Así que vamos a continuar a partir de estos datos con la solución del problema. De igual modo, vamos a sacar de tablas, de la tabla 8.2, la rugosidad de pared para nuestras tuberías. Recordemos que se trata de una tubería de acero, así que vamos a ir a la tabla 8.2 para consultar la respectiva rugosidad. En el sistema internacional vemos que para acero comercial en metros hay una rugosidad de 4.6 por 10 a la menos 5. Así que ese es el dato que vamos a ocupar para la resolución. Continuamos con la resolución de nuestro problema a partir de estos datos que ya hemos obtenido de tablas y con el diámetro, la rugosidad, la longitud y el área que ya tenemos al momento. Para la tubería A podemos obtener el cociente del diámetro entre la rugosidad, que nos da 3180.4348, el factor L entre D, que nos da 1230.34, la velocidad de flujo que podemos calcular a partir del caudal y el área nos da 0.8918 metros por segundo, así como la carga de velocidad representada por la ecuación del lado izquierdo, que es velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, dándonos un valor de 0.0405 metros. Eso corresponde a la carga de velocidad en el punto A, en la tubería A. El número de Reynolds correspondiente, aplicando la fórmula velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática, es de 6.154.2301. Asimismo, se puede observar que el número de Reynolds corresponde a un flujo turbulento, así que es viable aplicar la fórmula que se encuentra del lado derecho para el factor de fricción. Aplicando esta ecuación, obtenemos un factor de fricción de 0.0360. Se realiza un procedimiento similar para la tubería B, dándonos un resultado de diámetro entre rugosidad de 1071.7391, el entre D nos da de 169.2718, la velocidad de 7.8740, la carga correspondiente de velocidad es de 3.16, el número de Reynolds de 18.310 y de igual modo aplicamos la fórmula para el factor de fricción, dado que nuestro número de Reynolds corresponde a un flujo turbulento. Así que el factor de fricción es de 0.0285.
Estos factores de fricción son los que vamos a emplear para los siguientes cálculos. Ahora vamos al cálculo de las pérdidas únicamente para fines académicos, para fines de aprendizaje didácticos y prácticos. Podemos observar que si aplicamos el diagrama de Moody en la región de turbulencia, también obtenemos un factor de fricción igual al que obtuvimos mediante la fórmula. Así que bueno, este es un dato adicional únicamente. Así que vamos a calcular las pérdidas. Podemos ver que en la sección de la tubería A encontramos dos tipos de pérdidas. La primera es la pérdida con respecto a la tubería, con respecto a la fricción, y la otra debido a la contracción súbita. Mientras que en la tubería B también tenemos dos, una debido a la tubería, a la fricción, y la otra debido a los codos de radio largo. Recordemos que son dos. Así que vamos a calcular cada una de ellas. En primer lugar, vamos a comenzar con la tubería A. Para la tubería A, para calcular la pérdida por tubería, debemos calcular primero la constante de K, que es multiplicar el coeficiente de fricción por el cociente de L entre D, y obtenemos un valor de K de 44.29. Al multiplicar este valor de K por la carga de velocidad, obtenemos una pérdida correspondiente a tubería de 1.7956. Para la contracción súbita, la manera en que vamos a calcular K, debemos referirnos a la tabla 10.3. Debemos ir a la tabla 10.3 y mediante una interpolación, considerando la relación de los diámetros, vamos a interpolar esos datos. Así que regresamos a nuestro problema para analizar brevemente dicha interpolación. De ahí obtuvimos los datos y si nos desplazamos ligeramente a la derecha, podemos encontrar un poquito a la derecha, podemos encontrar la interpolación. Al considerar los datos que mostramos anteriormente de la tabla 10.3, realizamos la interpolación considerando los diferentes límites y obtenemos un valor de K de 0.37, que es el valor que empleamos para la contracción súbita. Al multiplicarlo por la carga de velocidad, obtenemos una pérdida debido a contracción súbita de 1.1692. Esas serían las pérdidas debido a tubería A. Ahora, con respecto a la tubería B, hacemos un procedimiento similar. Obtenemos un valor para K1 de 4.6205. Al multiplicarlo por la carga de velocidad nos da una pérdida de 14.6011. Y ahora viene algo interesante, el cálculo con respecto a los codos de radio largo. Recordemos que existen dos codos, así que en cantidad anotamos dos. Y esta K la obtenemos por la relación LE que se encuentra del lado izquierdo, la fórmula LE entre D por el factor turbulencia total. Estos datos los podemos consultar en la tabla 10.4. Vamos a ir rápidamente a la tabla 10.4 para analizar este valor. En la tabla 10.4 podemos ver que para codos de 90 grados radio largo, tenemos una razón L entre D de 20. Así que al multiplicar esto por el factor de fricción, volviendo al problema, obtenemos un valor para acá, que es el que vamos a multiplicar por la carga de velocidad, un valor de K de 0.38, que multiplicándolo por la carga de velocidad obtenemos una pérdida de 2.4016. Estas son las diferentes pérdidas con respecto a cada una de las secciones de la tubería. Finalmente vamos a calcular nuestra variable de interés, que era la presión en A. Esta la podemos obtener a partir del despeje de la fórmula que habíamos planteado en un inicio, la cual queda de la siguiente manera. Ahora, considerando H sub L como las pérdidas totales, serían la sumatoria de cada una de las pérdidas parciales. Sustituyendo valores, obtenemos que la presión en el punto A es igual a 12.742.7660 kilopascales, que de manera simplificada es igual a 12.000.7428 megapascales. Y de esta manera hemos concluido el problema 5.5. Muy bien, para el problema 5.11 tenemos que usar un método llamado 2C, que es el enfoque iterativo para resolver problemas de tuberías en serie clase 2.
Este nos menciona el enunciado que un aceite con gravedad específica de 0.93 y viscosidad dinámica de 9.5 por 10 a la menos 3 pascales por segundo fluye hacia un tanque abierto que muestra la figura. La longitud total del tubo es de 50 milímetros, que sería esta parte de acá, es de 30 metros. Y para el tubo de 100 milímetros, que sería este de acá, la longitud total es de 100 metros. Aquí se nos menciona que los codos son estándar y nos pide determinar la rapidez del flujo volumétrico presente en el tanque si la presión en el punto A, o sea, este punto, es de 175 kilopascales. Primeramente tenemos una tabla con nuestros datos identificados que nos da el problema, donde tenemos la presión en el punto A, que como ya mencioné es de 175 kilopascales. La presión en el punto B no tenemos porque está abierto a la atmósfera. La elevación en el punto A no hay. Y la elevación hasta el punto B es de 4.5 metros. Vamos a comenzar planteando nuestra ecuación de la energía. Como ya mencioné anteriormente, la presión en B va a ser igual a 0, por lo que estos términos se van a eliminar. Y nos va a quedar que la presión en A sobre peso específico de la sustancia, que en este caso es aceite, más la diferencia de alturas, que va a ser igual a la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado. Todo esto va a estar dividido sobre 2 veces la gravedad más las pérdidas menores. Entonces aquí, sustituyendo nuestra ecuación, hacemos los cálculos pertinentes y tenemos que la ecuación de la energía va a quedar como 14.6822 metros, que va a ser igual a la velocidad en el punto B al cuadrado menos la velocidad en el punto A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más las pérdidas menores. Es necesario conocer la densidad del aceite. En este caso vamos a consultar el apéndice B.2. Donde aquí una disculpa, es que está en sistema inglés. Pero bueno, regresando a nuestra densidad es de 930 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, vamos a analizar y a tabular los datos que tenemos para cada tubería. Para la tubería 1, tenemos que el diámetro es de 0.047 metros. Nosotros nos vamos a ir al apéndice G.2, porque si nos damos cuenta en esta parte de la figura nos menciona que es de 50 milímetros o D por 1.5 milímetros. Entonces vamos al apéndice G2 y en esta parte identificamos el diámetro exterior, que es de 50, y el espesor de paredes de 1.5. Entonces nuestro diámetro interior va a ser de 47 milímetros. Y de una vez vamos a obtener el área de este tubo, que es de 1.735 por 10 a la menos 3. Regresando al problema, la rugosidad de pared la vamos a calcular ahora de la tabla 8.2, donde nos dice que es un tubo de cobre. Entonces vamos a utilizar esta rugosidad, que es de 1.5 por 10 a la menos 6. Regresamos al problema. Y la longitud ya no las mencionaban en el problema. Ahora, el área fue la misma que sacamos de este apéndice. Y aquí solamente vamos a dividir el diámetro entre la rugosidad de pared, que nos da un total de 31.333.333. Y la longitud entre el diámetro, que nos da 638.2978. Mismo caso para la tubería 2, que el diámetro lo vamos a calcular, otra vez regresamos a nuestro apéndice G.2, y ahora es para 100 milímetros de diámetro exterior por 3.5 del espesor de pared, que tenemos que el diámetro interior va a ser igual de 93 milímetros, y de una vez checamos el área, que es de 6.793 por 10 a la menos 3.
Anotamos los valores que acabamos de buscar. La rugosidad de pared va a ser la misma porque es el mismo material del tubo. Y pues aquí van a variar los datos. Ahora, para el diámetro entre la rugosidad de pared es de 62.000. Y para la longitud entre el diámetro va a ser igual a 1075.2688. Establecemos nosotros nuestra ecuación para las pérdidas menores, donde vamos a decir que el factor de fricción 2, que va a ser igual a la parte del tubo de 50 milímetros, entre 30 metros de longitud, que sería esta ecuación, este resultado de aquí, entre el diámetro, que va a multiplicar a la velocidad en el punto A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que va a ser esto para una parte, más este 0.5544. ¿Por qué sacamos ese 0.5544? Si nosotros buscamos aquí en nuestro diagrama, pues no nos da mucha información de esta pieza. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta ecuación, que va a ser igual a las pérdidas menores por el coeficiente K sobre la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero nosotros solamente tenemos los diámetros de cada tubo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, que va a ser que K va a ser igual a 1 menos el diámetro 1 entre el diámetro 2. Eso va a estar elevado al cuadrado y todo lo de adentro va a estar igual elevado al cuadrado. Es por eso que K en esta parte va a ser igual a 0.5544. Igualmente va a seguir multiplicado por la velocidad en el punto A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más el factor de fricción 4, que sería para el tubo de 100 milímetros. Y nuevamente aquí tenemos la longitud entre el diámetro. Otra vez multiplicado por la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más aquí este 30 sale de los codos. Los codos nos menciona que son estándar y cuando tenemos un codo estándar a 90 grados es igual a 30 su longitud entre el diámetro. Entonces, regresando al problema, lo vamos a multiplicar por 2 porque se nos menciona y podemos ver en el dibujo que son 2 codos. Nosotros vamos a suponer un factor de fricción total que va a ser de 0.01 y al multiplicar esto nos va a dar 0.6, que va a seguir multiplicando a la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí tenemos que hacer una sustitución de los datos que ya conocemos para calcular una ecuación que después nos permita calcular el número de Reynolds. En este caso utilizamos esta, que va a ser la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Nosotros no conocemos velocidad de B en ninguno de los dos puntos, entonces la vamos a dejar en función de B para que al multiplicarlo ya podamos tener nuestro número de Reynolds. Y solamente vamos a sustituir los datos que ya conocemos, que sería el diámetro, la densidad y la viscosidad. Y nos da un total para una ecuación que después vamos a utilizar del número de Reynolds en el punto A, que va a ser igual a 4601.0526, y para el punto B es exactamente lo mismo, solamente que con el valor del diámetro al punto B, que es de 9104.2105. Todo esto va a estar multiplicado por el coeficiente de la velocidad de cada punto. En este caso es por la velocidad en el punto A y en este por la velocidad en el punto B. Nosotros podemos establecer lo siguiente, que la velocidad en el punto A va a ser igual a la velocidad en el punto B multiplicado por área 2 entre área 1. Pero nosotros no tenemos el área. Lo que podemos hacer es usar nuestros diámetros, que entonces va a quedar como la velocidad en el punto A va a ser igual a la velocidad en el punto B por diámetro 2 entre diámetro 1 elevado al cuadrado. El diámetro 2 entre el diámetro 1 nos da de 1.9787. Esto lo vamos a sustituir en la ecuación
y nos da que la velocidad en el punto A va a ser igual a la velocidad en el punto B por 3.9152. Ahora, al elevar todo esto al cuadrado, porque así lo estamos manejando, nos queda que la velocidad en el punto A al cuadrado es igual a la velocidad en el punto B al cuadrado por 15.3287. Continuamos con el cálculo de las pérdidas. En este caso, a partir de esta ecuación, vamos a sustituirla en la ecuación que teníamos primero, que aquí sería B, la velocidad en el punto A al cuadrado. Ahora vamos a tener esto. Y pues aquí ya tenemos resuelto las divisiones que habíamos hecho anteriormente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para que dejemos términos iguales y podamos factorizar, vamos a multiplicar este 15.3287 por esta parte de aquí, que es el 0.5544, y este 15.3287 por 638.29. Esta multiplicación es con todo, con la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2G, pero como se factoriza, pues solamente multiplicamos los términos. Y nos quedaría de esta forma. Una vez ya factorizado, y por ejemplo, aquí tenemos los mismos pues términos que podemos sumarlos, nos va a quedar que las pérdidas menores va a ser igual a la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que va a multiplicar a 9.0982 más 9.784.2770 por el factor de fricción número 2, más 1075.2688 por el factor de fricción 4. Ahora, una vez que ya tenemos esta ecuación de las pérdidas menores, es lo que vamos a sustituir en la ecuación de la energía, en la ecuación general de energía. Entonces, todos estos datos ya los teníamos, esta parte de acá. Aquí igualmente vamos a sustituir, como nosotros establecimos en esta parte, que la velocidad en el punto A al cuadrado es igual a esto, entonces simplemente lo sustituimos y vamos a como separar dos términos, esta parte de aquí y esta parte de acá. Entonces, si nosotros restamos 1 menos 15.3287, nos va a dar 14.3287. Ahora, eso lo vamos a, como es un número solo, lo vamos a sacar y menos 14.3287 más 9.0982, que son igual los mismos términos, ya que no podríamos sumar estos ni estos porque están multiplicados por un término, en este caso es el factor de fricción. Nos va a quedar ahora que la ecuación general de la energía va a quedar con 14.6822 metros, que va a ser igual a la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que sería esta parte de aquí, que es factorizada, menos 5.2305 más 9.784.2770 por el factor de fricción 2, y esto se queda igual también, 1075.2688 por el factor de fricción 2. Una vez que ya tenemos pues la incógnita de la velocidad en el punto B al cuadrado sola, lo que vamos a hacer es despejarla para poder tener ciertos valores. Y la ecuación ahora nos va a quedar en función de la velocidad en el punto B, que va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por 14.6822 metros, y todo esto va a estar dividido sobre esta parte de acá. Ahora nosotros vamos a suponer un número para los factores de fricción que pues sea un poco razonable y nos pueda ayudar para hacer los cálculos, porque lo que vamos a hacer ahorita es calcular la velocidad en el punto B y en el punto A, pero será pues no será la real, porque necesitamos conocer datos para después volver a sacar los mismos datos. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestras tablas, la tabla donde vienen los datos de esta ecuación. Entonces, solamente sustituyendo, tenemos que para la velocidad en el punto B es de 1.1658 metros sobre segundo.
Y para la velocidad en el punto A, nosotros habíamos establecido que la velocidad en el punto A es igual a la velocidad en el punto B por 3.9152. Entonces aquí solamente vamos a multiplicar lo que ya conocemos de la velocidad en el punto B y nos da que la velocidad en el punto A es igual a 4.5643 metros sobre segundo. Ahora, ya que conocemos una velocidad, lo que vamos a hacer es ahora sí sacar por completo el número de Reynolds. En este caso, para la velocidad, para el número de Reynolds en el punto B va a ser igual a 5.363.8286. Y para la velocidad en el punto A va a ser igual a 41.554.1049. Ahora, ya que conocemos este valor del número de Reynolds, lo que vamos a hacer es, pues conocemos que que el número de Reynolds cuando es mayor a 4000 es flujo turbulento. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para conocer ahora sí los factores de fricción reales. Entonces, sustituyendo en esta fórmula a partir de los números de Reynolds, vamos a tener que para el factor de fricción 2 es de 0.0217 y para el factor de fricción 4 es de 0.0371. Nuevamente volvemos a hacer el mismo cálculo porque ahora estos factores de fricción son los reales. Entonces vamos a volver a sustituir en la ecuación que ya habíamos descrito anteriormente cada término donde corresponde, y para la velocidad en el punto B real es de 1.0797 metros sobre segundo y para la velocidad en el punto A es de 4.2272 metros sobre segundo. Finalmente volvemos a calcular el número de Reynolds para la velocidad en el punto B y en el punto A real. Y ahora nos da que el número de Reynolds en el punto B es de 9.829.7698 y para el punto A va a ser igual de 19.449.6688. Estos datos ya son los reales. Ahora, para el cálculo del caudal, que sería pues el flujo volumétrico, lo que vamos a hacer es usar los datos del lado B, porque de ahí es donde sale el flujo. Y para el área es la misma que nosotros buscamos en nuestro apéndice G.2 al principio, para un diámetro de 100 milímetros por 3.5 de espesor. Y finalmente aquí tenemos la velocidad en el punto B real, ya la calculada, y simplemente vamos a hacer la división y nos va a quedar que es un total de 0.0073 metros sobre segundo o 7.3344 metros cúbicos sobre segundo. Problema 17. Instrucciones. Se suministra agua a 10 grados centígrados a un tanque localizado en el techo de un edificio, como se muestra en la figura, y nos menciona que el codo es estándar. Bueno, los datos de la tubería nos da que en la parte de abajo se encuentra el punto A, el punto B sería donde está el tanque arriba del edificio. Nos dice que esta tubería tiene un diámetro nominal de 40 y es de una tubería de acero. Bueno, este problema se divide en incisos. En el primer inciso nos menciona o nos pide qué presión debe existir en el punto A para entregar 200 litros sobre minuto. Primero determinamos los cálculos del parámetro. Tomando como referencia la ecuación general de la energía, tenemos lo que es, no tenemos en este caso lo que es la energía que se agrega al fluido, porque no tenemos bomba, ni hay energía que se remueve del fluido. En este caso solo tenemos las pérdidas de energía del sistema por la fricción de la tubería y las pérdidas menores por los accesorios. Tomando en consideración los datos que nos da la tabla, podemos decir que la presión en el punto A es igual a 0 y porque la tubería en ambos puntos tiene un mismo diámetro, las velocidades son las mismas en el punto A como en el punto B.
Para esto nos pide calcular la presión en el punto A. Y con la ecuación podemos cancelar términos y hacer un despeje en la presión A, por lo tanto nos queda que esta sería igual a la carga de elevación, a la diferencia de las cargas de elevaciones más las pérdidas de energía por el peso específico. Como bien mencionaba el problema, nos dice que tiene, bueno, nos da el diámetro nominal de 40 y para poder obtener el diámetro lo consultamos de tablas, pero por tiempo ya no lo vamos a, bueno, ya no lo vamos a como mencionar o consultar. Es la parte de arriba donde está el diámetro, que en tablas nos da por un diámetro nominal de 0.04090 metros. En el caso de nuestra figura nos dice que el fluido que contiene es agua, por lo tanto las propiedades del fluido son el peso específico de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, la densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la viscosidad dinámica que es de 0.00130 pascales por segundo y la viscosidad cinemática que ahí sería, 1.30 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Y esto lo podemos encontrar en el apéndice A.1. Siguiendo con el problema, bueno, tenemos que los datos de la tubería, el diámetro, como bien mencionamos, era de 40.9 metros, pero pasándolos 40.9 milímetros y pasándolos a metros nos da 0.090 metros. La rugosidad de pared, que la consultamos en la tabla 8.2, nos da de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. La longitud, que sería la longitud de la corriente del flujo, que esta se obtiene de los 25 metros que nos da la tubería más los 2.5 metros restantes. Por lo tanto, nos da un valor de 27.5 metros. El área igual que la consultamos del apéndice F1, que nos da para un diámetro nominal de 40 de 0.00131 metros cuadrados. La rugosidad relativa la obtenemos de la división del diámetro entre la rugosidad de pared y esta nos da un valor de 889.13043. La relación de la longitud entre el diámetro nos da un valor de 672.3716 y la velocidad. Me faltó mencionar que los datos de la tubería que nos daba era que el flujo era de 200 litros sobre minuto. Esto, convirtiéndolo a metros cúbicos sobre segundo, nos da un valor de 0.033 metros cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad de flujo la obtenemos de dividir el caudal que nos daba el inciso entre el área, y nos da un valor de 2.5367 metros cuadrados. La carga de velocidad que obtenemos de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y esta nos da un resultado de 0.32800 metros. El número de reinos que obtuvimos de multiplicar la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad dinámica, y nos da un valor de 79.811.1072. El número de reinos a ser mayor de 4000 quiere decir que nuestro flujo es turbulento. Por lo tanto, ocupamos la fórmula del factor de fricción que se presenta en pantalla para calcularlo, y nos da un valor de 0.02326. Con esto, para poder determinar la presión en el punto A, tenemos que calcular primero las pérdidas por fricción en la tubería y las pérdidas menores por los accesorios. Sabemos que de la ecuación de Darcy podemos obtener lo que es las pérdidas de energía por fricción en la tubería, y para accesorios, para las pérdidas menores, tenemos que conocer el coeficiente de resistencia de cada accesorio y se multiplica por la carga de velocidad.
Por lo tanto, en el caso de la tubería, el coeficiente de resistencia sería multiplicar el factor de fricción que calculamos anteriormente por la relación entre la longitud entre el diámetro, y este nos da un valor de 15.6363. Para el caso del codo estándar, podemos, la K se calcula por la relación de la longitud equivalente por el factor de fricción, pero en este caso en la zona de turbulencia completa. Y ambos valores los podemos consultar tanto en la tabla 10.4 como en la tabla 10.5. Ya con esto, para el codo estándar, la relación de longitud equivalente para un codo estándar de 90 es de 30. Y el factor de fricción en la zona de turbulencia completa para un diámetro nominal de 40 es de 0.020. Por lo tanto, multiplicando la relación de longitud por el factor de fricción nos da para el codo estándar un valor de 0.6 y para la válvula de globo un valor de 6.8. Con esto podemos calcular lo que son las pérdidas de energía. En el caso de la tubería sería de 5.1286. En el caso del codo de 0.1968 y en el caso de la válvula de 2.23. Con esto ya podemos calcular lo que sería la presión en el punto A. Primero calculamos las pérdidas totales del sistema, que sería la sumatoria de las pérdidas de energía que calculamos tanto de la tubería como del codo y la válvula, y este nos da un resultado de 7.55. Y para la presión, ya para finalmente calcular la presión en el punto A, habíamos dicho que la presión en el punto A se calculaba con la diferencia de las cargas de elevación más en este caso, las pérdidas totales del sistema por el peso específico de nuestro fluido, que en este caso es agua, y obtenemos una presión en el punto A de 319.3725 kilopascales. El inciso B nos dice que si en el punto A de la figura la presión es de 300 kilopascales, calcule la rapidez del flujo de volumen de agua a 10 grados centígrados entregado al tanque. Para esto se va a utilizar el método 2A, que es un proceso de solución directa en donde solamente se van a considerar las pérdidas por fricción en la tubería. Tenemos que los datos son la presión en el punto A de 30 kilopascales, como nos está diciendo el ejercicio, la presión en el punto B, que es 0 kilopascales, la elevación en el punto A de 0 metros y la elevación en el punto B de 25 metros. Tenemos nuestra ecuación de la energía, en donde ya dijimos que las velocidades son iguales y la presión en el punto B va a ser 0. Por lo tanto, podemos despejar la pérdida de energía, que es la presión en el punto A sobre el peso específico del agua más la diferencia de las alturas. Esto nos da un total de 5.58 metros. Para este método se va a calcular el flujo volumétrico, en donde se van a ocupar los datos que ya habíamos resuelto en el inciso anterior, que en este caso la ecuación para el flujo volumétrico es de menos 2.22 por el diámetro de 0.040 al cuadrado por la raíz cuadrada de la gravedad por de nuevo el diámetro por la pérdida de energía, que ya la habíamos calculado, sobre la longitud de 27.5 por el logaritmo de 1 sobre 3.7 por la rugosidad relativa de 889.13 más 1.784 por la velocidad, la viscosidad, cinemática de 1.3 por 10 a la menos 6 sobre nuevamente el diámetro por la raíz cuadrada de la gravedad por el diámetro por la pérdida de energía sobre la longitud, y esto es un total de flujo volumétrico de 0.00350 metros cúbicos por segundo. Ahora, para poder calcular nuestra velocidad, es el flujo volumétrico que ya teníamos sobre el área, que fue mediante la cédula 40,
que es de 0.00131 metros cuadrados, nos da un total en la velocidad de 2.66 metros por segundo. Ahora bien, el método 2B va a ser el que va a agregar pasos al método anterior y este se va a emplear para sistemas en serie en pérdidas menores por accesorios por fricción en la tubería. En un principio lo que vamos a hacer es una suposición del flujo volumétrico que se utilizó del método 2A para después calcular el flujo volumétrico máximo, en donde se van a añadir los accesorios. De nuestra tubería 1 podemos observar la carga de velocidad que se calcula como la velocidad del flujo al cuadrado por 2 veces la gravedad. Nuestro número de Reynolds es de 83.697.96 y esto nos dice que como es mayor a 4.000 es un flujo turbulento y es así como se puede obtener el factor de fricción de 0.02315. Para el cálculo de las pérdidas, estas pérdidas por fricción en la tubería y las pérdidas menores por los accesorios se van a calcular a través del valor de K, que va a ser el factor de fricción por la longitud sobre el diámetro. Para la tubería es de 15.56 y para el codo estándar y para la válvula de globo va a ser el factor de fricción tomado de la tabla que ya habíamos mencionado en el inciso anterior, igualmente la relación de la longitud por el diámetro. Para el codo estándar es de 0.60 y para la válvula de globo es de 6.80. Ahora las pérdidas de energía se va a calcular el valor de K sobre la carga de velocidad. Para la pérdida de energía 1 tenemos 5.61, para la pérdida de energía 2 tenemos 0.21 y para la pérdida de energía 3 tenemos 2.45, teniendo un total de 8.28 metros. Ya que tenemos estas pérdidas totales del sistema, se tiene que hacer nuevamente la ecuación para calcular el flujo volumétrico, pero con la única diferencia de que se van a hacer, se va a poner las pérdidas totales del sistema. Esto nos da como flujo volumétrico 0.00430 metros cúbicos por segundo. Por último, tenemos el inciso C del problema que dice: cambia el diseño del sistema de la figura reemplazando la válvula de globo por una válvula de compuerta totalmente abierta. Entonces, si la presión en el punto A es de 300 kilopascales, calcule la rapidez del flujo de volumen de agua a 10 grados centígrados entregado al tanque. Primero realizamos el cálculo de los parámetros. Este inciso se resuelve igual que el anterior utilizando el método A y el método B. Debido a que se desconoce el flujo volumétrico y por lo tanto también la velocidad de flujo, en este caso se emplea primero el método 2A, considerando que solo existen pérdidas por fricción en el tubo. Por eso, tomando como referencia la ecuación general de la energía y cancelando algunos términos, podemos despejar lo que serían las pérdidas de fricción en la tubería. De los datos del sistema nos da que la presión en el punto A es de 300 kilopascales, la presión en el punto B es de 0 kilopascales, la elevación en el punto A es de 0, la elevación en el punto B es de 25 metros y la pérdida de energía es la que se calcularía con la ecuación mostrada en pantalla y esta nos da un total de 5.5810. Con esto, y tomando de referencia algunos datos de la tubería, que en este caso ya hemos mencionado, podemos calcular lo que sería siendo el flujo volumétrico, que este es para estimar, estimaríamos la velocidad permisible y el flujo volumétrico para el método, para continuar con el método 2B. En este caso, sustituyendo el flujo, para calcular el flujo volumétrico, sustituimos los datos que nos pide la ecuación presentada en pantalla y nos da que el flujo volumétrico es igual a 0.00430
0.00350 metros cúbicos sobre segundo. Y para calcular la velocidad se consideraría el flujo volumétrico obtenido entre el área de la tubería, y esto nos da un total con un valor de 2.66033 metros sobre segundo. Seguimos con el método 2B, que ya habíamos dicho que se van a calcular las pérdidas por fricción en la tubería y las pérdidas menores por los accesorios, pero la diferencia al inciso anterior es que aquí se va a considerar una válvula de compuerta totalmente abierta. Entonces tenemos que para el valor de K de la tubería es de 15.56, 263, para el codo estándar el valor de K es de 0.6 y la válvula de compuerta totalmente abierta tenemos que nuestro factor de fricción es de 0.02 y la longitud sobre el diámetro es de 8, entonces tenemos un valor de 0.16. Igualmente para las pérdidas de energía se va a calcular el valor obtenido en K sobre la carga de velocidad. Esta carga de velocidad es de 0.36072. Para la pérdida de energía 1 tenemos que es de 5.61, para la 2 0.21 y para la 3 0.057, teniendo un total en pérdidas del sistema de 5.88 metros. Ahora bien, ya teníamos en el método 2A el flujo volumétrico de 0.00350 metros cúbicos por segundo. Esto es una suposición, por lo que tenemos que volver a recalcular nuestro flujo volumétrico cambiando nuestras pérdidas totales de energía. Y esto nos dio de 0.00360 metros cúbicos por segundo. Y sería todo.